mi realidad es muy rara. Este era un club deseado, comillas. Cuando ya estás estudiando y llevas tiempo, en aquel momento pertenecer al Colegio de Arquitectos en Tenerife era una ilusión enorme. Era diferente a Las Palmas. ¿Por qué? Porque en Las Palmas existía la escuela y la escuela tenía un peso diferente al colegio. De hecho, el colegio tuvo la sede en Tenerife porque fue un acuerdo, la escuela en Las Palmas y el colegio en Tenerife. Eso fue un acuerdo de ahí en de los tiempos, del año 68, 69. Y bueno, para nosotros que estudiábamos fuera de casa, pues llegar a casa y tener un club como este era fantástico. De hecho, te recibían con, bueno, casi, no te digo que te hacían novatadas, pero más que novatadas, pues te recibían como un imberbe nuevo, el que llegaba, pero en el que sabías que los compañeros te iban a ayudar. Pero había un personaje que para mí es inolvidable, de las personas con las que he trabajado más a gusto en mi vida, que todo me lo ha hecho fácil, que todo lo que yo soñaba, todo lo que se me ocurría, fuera la locura que fuera, él si la creía posible, me ayudaba en todo, era Andrés Febles. Para mí Andrés Febles es un referente, para mí es una de las almas del colegio. Y no era un hombre fácil, ¿eh? Era un tío duro, que se las comía calladita la boca, pero sí es verdad que le apasionaba esta institución. Le apasionaba esta institución y daba su vida por esta institución. Y nos, digamos así, nos recibía a todos. Y a través de él teníamos la certeza de tener, digamos así, alguien en quien confesarnos, alguien en quien pedir ayuda. Y luego cada cual pues iba buscando camino a sus arquitectos cercanos, conocidos, y esos arquitectos cercanos eran por lo general generosos, te facilitaban las cosas, te ayudaban, te explicaban ante los problemas que no te enseñaba la universidad, pues cómo enfrentarte a una constructora, cómo enfrentarte a una memoria de un proyecto, cómo enfrentarte, y la generosidad era, y la solidaridad era para mí una de las cosas más interesantes de la institución. En general había un colectivo, todo el mundo, por todos los sitios de España que he recorrido, que ahora contaré alguna cosa, se sorprendía cómo 24 arquitectos jóvenes, con 2 paganos potentes, fueron capaces de hacer este edificio. Y recuerdo que una de las primeras fiestas que me tocó hacer como vocal, se me ocurrió, fue la primera vez que se hizo dentro del colegio. Porque un señor me dijo que los árboles no nos estaban dejando ver el bosque y que teníamos el mejor lugar para una fiesta de arquitectos, que era nuestro salón de actos. Bueno, cuando a mí me hacen ver aquello, yo que antes me rompo que me doblo, digo, pues macho, hay que buscar o al catering del ejército o ya veremos a quién. Me fui a ver a Carlos Gamonal, al que le tenía mucho cariño, y le dije, Carlos, ¿tú eres capaz de dar de comer de aquel momento a 400 personas, a 500 personas, entrando por detrás, saliendo por donde estaba Cultura en aquel momento, que era el laboratorio, que había un hueco para entrar a la parte de abajo del salón de actos, y yo me siento en la diagonal contraria para que a mí me lleguen los platos calientes y nada falle? Digo, y si falla, pues no lo hacemos más, pero y me dijo que sí. Y eso lo pongo como un ejemplo de que siempre estábamos soñando. Entonces, y luego había gente que se quejaba, gente que no se quejaba. Había un mundo muy abierto, muy democrático, digamos. Creo que ya éramos demócratas antes de la democracia. Era parte de la institución. Los que llegaron de fuera, ese grupo que digo, ya trajo la democracia de la mano. Hombre, tiene una explicación maravillosa desde mi punto de vista. El colegio, antes de estar aquí, estaba en una pequeña oficina en el Colegio Actual de Médicos, que ya era un edificio hecho por arquitectos, que tenía su cierto encanto, y lo tiene, y entonces de repente aparece esta especie de, yo lo llamo de portaaviones, ¿no? Y empieza a decir cosas, y siempre decía cosas.
Y entonces habían arquitectos de todas las condiciones políticas. Pero sí es verdad que la principal era que Franco estaba vivo y había algo contra lo que, no voy a decir luchar, pero algo había que cambiar, y eso sí estábamos todos de acuerdo, al margen de, o ellos estaban de acuerdo, yo era un chiquillo todavía que estaba oliendo a ver por dónde iban las cosas, pero ellos sí tenían claro que la democracia era una clave a conseguir. Y por eso se lanzaron a montar la primera exposición de escultura en la calle, que es anterior a la de Madrid, aunque nadie como no vendemos nada, porque somos así de isleños y así de esta exposición, para la dimensión que tenemos como ciudad, no existe en el mundo, ¿no? Y eso se hace en el año 73. Y hasta los niños, cuál era yo, que tenía 14 para 15 años, íbamos detrás de los escultores y detrás de los arquitectos para mirar y oler y a ver de qué iba la cosa, ¿no? Y nos hacía mucha ilusión. Entonces se inaugura el colegio en el año 73, yo tuve la suerte de presidir los 25 años, tú vas por los 50, y hicimos un acto en la plaza, pusimos una carpa, le hicimos un homenaje a Rubén Enríquez, le robamos un cuadro de su casa escondida, le quitamos un cuadro de Miró y se lo regalamos, su cuadro se lo regalamos en ese acto. Y bueno, siempre estábamos, además de ser profesionales o intentar serlo, siempre estábamos buscando actividades que generaran impacto social. Y ese impacto social era necesario, porque sí teníamos claro, por lo menos yo, desde la humildad, nunca me sentí más que nadie por ser arquitecto. No, yo ya era Ramiro Ramiro Cuendes antes de ser arquitecto. Algunos compañeros pues adquirieron su personalidad total al obtener el título. Pero sí es verdad que la institución lo que quería era apostar por una ciudad y una isla más culta. Pero ya venían. Antes de existir el Colegio de Arquitectos, existían grupos muy potentes, el Círculo de Bellas Artes, Westerdal, Pérez Minic, el grupo ese de los Izquierdo y compañía, de Oscar y toda esa gente. O sea, ya Tenerife tenía una cierta magia, y así se me ha reconocido por gente a la que he tenido el placer de conocer a nivel mundial. O sea, les gustaba venir a Tenerife porque aparte de ser bien acogidos, decían que Tenerife tenía una cierta magia. Nunca me olvidaré cuando Luis Gordillo, pues él me dijo una cosa que nunca me olvidaré. Dice, lo que más me gusta de venir a Tenerife no son solo ustedes. En aquel momento íbamos caminando Lola Dabó y yo por la Rambla, y un grupo de gente importante a la que la Universidad Menéndez Pelayo no atendía. Los traía, los dejaba sueltos, ya comieran en una pizzería o comieran un bocadillo en la calle. Y nosotros, en esa cosa que tenía el Colegio de Arquitectos, nos hacíamos responsables de atenderlos, llevarlos aquí, llevarlos allá, ofrecerles lugares, y entonces eso generaba una gran relación, ¿no? Entonces Luis Gordillo me dijo una cosa, no solo son ustedes, sino que en Santa Cruz de Tenerife se nada en el aire. Los alisios son como el agua, y por eso ustedes son diferentes. No me olvidaré nunca, porque desde ese día lo he sentido, que es que el frescor de la brisa de los alisios nos permite flotar. Y esto, luego pasado el tiempo, me lo dijo un señor al que tuve la gran suerte de conocer, que fue Futagawa. Y dice, ¿y cómo llegó Futagawa aquí? Pues lo tendríamos que contar Virgilio y yo, porque estábamos todo el día haciendo locuras, y algunas salían y otras no. Y Futagawa pues vino porque cuando se organizó el segundo concurso de la Plaza España, Virgilio tuvo la oportunidad de viajar a Japón a hablar con Arata Isozaki para que se presentara al concurso, y se dieron una serie de casualidades hasta el punto de que a través de un colaborador de Isozaki en Barcelona nos puso en contacto con Futagawa, y Futagawa vino a Tenerife.
Futagawa era un señor que no sabíamos la edad que tenía, porque daba igual que tuviera 60 que tuviera 80. Venía con su hijo, que era un tío fantástico, con unas maletas llenas de cámaras de fotos, porque se las daban todas a probar. Y entonces Virgilio me llamó por la noche, porque a mí me dio una relación con Virgilio y el colegio de Fantástica. Me dijo: Ramiro, que no trae ninguna diapositiva, que no quiere exponer ninguna foto. Y le dije: Virgilio, tranquilo, yo hablo con él. Y entonces le dije: señor Futagawa, ¿usted no quiere poner fotos? Y me dijo, dice, igual que no he cobrado ninguna foto, ningún arquitecto a los que he fotografiado, me da vergüenza enseñar mis fotografías porque todo el mundo las conoce. Entonces yo he venido, fíjate tú qué cosas pasaban, yo he venido a hablar del violín, no a tocar el violín. Y en ese momento, no hay, ante un genio de estos, ¿qué hace? Digo, pues hable usted del violín, yo lo acompañaré y ya, y seré feliz oyéndolo. Y entonces estábamos ahí sentados, el salón estaba lleno, llegaba la gente a la Rambla, y el traductor y él, yo le di la palabra, y entonces, y entonces decía Futagawa, ¿y qué es lo que dice? Dice que la arquitectura, si se basa en la tradición, es mucho más interesante porque el recorrido viene de Allende, el tiempo, ¿vale? Entonces respondía el otro, ¿qué dijo? Dice que él ha tenido la suerte de conocer a muchos arquitectos fantásticos. Entonces yo recuerdo que se iban yendo, la gente se iba de 2 filas en 2 filas. Se iban yendo, pues ya aguantar yo el rollo este. Con la mala suerte de los que se fueron, que se perdieron lo mejor. Cuando empezó a hablar de su relación con Le Corbusier, de su amistad con Álvar Aalto, de su amistad con Luis Candela en México, que por eso hablaba algo de español, con todos, con todos. Y luego tuve la gran suerte de irme a cenar con él, porque no quería mucho jaleo, fuimos Virgilio, su hijo, él y yo. No quería mucho. Y tuvo las palabras textuales. Dice, aquí en Tenerife hay un aire especial. He recorrido todo el mundo y aquí huele a vida, huele a pasión. Y yo le dije, mira, lo que intentamos es ser amables, ser acogedores, nos formamos porque no tenemos, esto es un portaaviones y si no te formas estás perdido porque vives a compresión, en vez de atracción vives a compresión y esa es nuestra ilusión, vivir. Entonces, ¿qué quieres que te haga? Digo, que me hagas, no, yo no quiero que me hagas nada, hombre, no, que si me puedes pedir algo que yo pueda conseguir. Y le dije, hombre, pues llevamos mucho tiempo detrás de Arata Isozaki y sé que es amigo tuyo. Y dice, mañana hablo con él y te digo algo. A los 15 días, Arata Isozaki, camino de Nueva York, pasó por París, vino a Tenerife, vino la exposición que estaba en París a Tenerife, que se montó de una noche para otra, con un montón de gente joven que ayudó de aquella manera, se montó la exposición, vino Arata Isozaki, lo conocimos, se lo pasó pipa porque era la elegancia y la discreción en aquel momento en el que él era el top, ¿no? En aquel año, ¿no? Recién inaugurado el Palacio Sant Jordi y toda aquella historia. Y entonces, esa suma de experiencias nos mantenían unidos, porque luego venía el trabajo, ¿no? El trabajo diario. Y el trabajo diario, pues, es el que conocemos. Pero si no estamos unidos como colectivo frente al trabajo diario, la arquitectura va a perder. Y ya no hablo de arquitectura artística, hablo de la profesión, porque estoy convencido de que el arquitecto, ese concepto que algunos tenían, yo nunca lo tuve, de que el arquitecto tenía el derecho de ser artista por el hecho de ser arquitecto, eso solo lo tenían los genios. Los demás éramos médicos de cabecera, éramos arquitectos, teníamos que ser profesionales, defender los intereses de nuestros clientes, pero no hacer el ganso. A nivel profesional era un momento alegre, era un momento casi que remontaba a una crisis, porque crisis habían los años acabados en 3,
luego ya la cosa cambió, pero el 83 tuvo una crisis, el 93 tuvo una crisis, el 2003 tuvo una crisis, en 2007, 2008, 2009 ya todo se disparó y fuera, ¿no? Yo recuerdo que me llamó Hugo Luengo y yo soy una persona bastante apasionada, me gusta probar todo, me gusta, porque es la única manera que tienes la posibilidad de hablar y conocer. Me propuso ser miembro de la Junta porque se iban 3 miembros y entramos pues 3 compañeros y nada, me acuerdo que Hugo me propuso que llevara 3 departamentos del colegio y no te digo que me hizo daño, pero casi, ¿no? Porque me puso 3 temas que eran los más líos o los más... Me puso departamento de estructuras, departamento de informática y departamento de economía que empezaba, que era la Fundación CIEC. Y entonces le dije, macho, ¿y no tienes nada más, no tienes ninguna cosa más? Y entonces le dije, mira, no, yo así no entro. Digo, yo entro si me dejas hacer fiestas, actividades deportivas y viajes. Dice, ¿tú eres capaz? Digo, si tú me dejas, yo hago la otra cosa. Estuve en la Junta, con lo que yo hablo, estuve un tiempo callado, observando, aprendiendo. No me fue difícil, porque había gente estupenda en los departamentos que me tocaron. En estructuras estaba Gallardo dirigiéndolo con Velázquez y me trataron de maravilla. En la Fundación CIEC la llevaba Miguel López Navarro con Paco Hernández Ferrer, que sabían lo que querían organizar, y yo lo único que hice fue ayudarlos en lo que pude. Y en informática no tenía ni idea yo, porque era una cosa que a mí empezaban los ordenadores, el Astra, PS1512 y cosas de esas, y Andrés me echó una mano con un señor que venía de Las Palmas, que era un tío buenísimo, que dormía en la sala de juntas, un loco genial, que este tío era el que movía todo el tema y nos iba dirigiendo por dónde iba el futuro. Un tío joven, pero a cabeza. Este tío se pegaba el día aquí metido, estudiando cómo funcionaban todos los procesos. Y fue el primer programa que hubo de desarrollo administrativo de la demarcación de la mano de Andrés Feble. Tío buenísimo. Y la verdad, me lo pasé muy bien. Luego cuando Hugo lo dejó, porque ya íbamos cambiando, entró como presidente Paco González Reyes, que falleció, el pobre, un gran amigo, al que quiero con locura y sé que me está oyendo, y me propuso ser su secretario. Le dije que sí, lo pasamos muy bien, pasamos momentos muy malos. Fue la primera crisis, la del 93, en la que se planteó una disminución de personal de aquella época de 10 personas, cuando trabajaban 30. Y yo llegaba de un viaje a África de un mes, y cuando iba por la calle García Morato me encontré a Lola Davo llorando, muy triste. Digo, Lola, ¿qué te pasó? ¿Falleció alguien? ¿Qué ha pasado? Dice, no, que hay una crisis muy importante en el colegio y se está hablando de una liquidación de 10 personas y esto y lo otro. Y digo, bueno, no. Y claro, en aquel momento había un problema, digamos, no me gusta decir moral, pero sí quizás moral. Y era que cómo podíamos echar a gente cuando en una cena de Navidad nos podíamos gastar 10.000 pesetas por comensal o 20.000 pesetas por pareja y luego echar a gente. Entonces, claro, a mí se me ocurrió hablar con Paco González Reyes y con Paco de la Guardia en aquel momento y le dije, paren por favor todo lo que están haciendo, que el secretario soy yo y el jefe de personal soy yo, a ver si busco una solución. Y entonces me reuní con los representantes del personal y llegamos a un acuerdo. Y era rebajar el horario media hora y darles un puente más. Con eso manteníamos todos los puestos de trabajo, menos uno, que había que, era real que había que darle la baja porque no reunía las condiciones en ese momento debidas. Pero bueno, de 10 personas solo cayó una, el ambiente fue muy divertido, muy alegre, y yo creo que quedamos dignamente sin hacerle daño a un montón de familias. Y yo creo que eso es un ejemplo de solidaridad que siempre el colegio tuvo, o por lo menos que algunos practicábamos. Voy a intentar ser claro.
O sea, para mí el colegio fue una de las instituciones que más me ha sorprendido en mi vida. He presidido algunas otras y he presidido hasta el AMPA del Colegio de los Niños. Entonces, lo único que no he sido, creo, es presidente de la comunidad de propietarios del edificio de mis padres. Pero el colegio me llamó muchísimo la atención porque era una máquina capaz de hacer casi todo. Casi nada nos podía. Y esto me parecía de un valor increíble. Y como seguro muchos compañeros recordarán, desde la península se nos miraba con sorpresa. O sea, cómo estos tíos son capaces de tener montado el tinglado que tienen montado, si son unos pelagatos, son 200, 250, 300 y tienen de todo. Y tienen un edificio de película y tienen, cuando se empezaban a hacer las sedes, ya nosotros teníamos esta sede. Imagínate llegar aquí y el recuerdo que tengo es que luego me dieron la oportunidad, por mi forma de ser, de conocer el Consejo Superior, de conocer las instituciones que había por la península, de conocer los colegios, y ahora te explicaré cómo conocí a los colegios y a las demarcaciones de fuera, y entonces me llamó muchísimo la atención, y tuve la suerte de que mi padre, que ya no está, bueno, estará por ahí escuchándome, y si no me está escuchando, despiértate para que me escuche, que me decía que él no había visto una institución con tanta potencia como la nuestra, siendo una parte tan pequeña del resultado final. Y que eso no lo perdiéramos nunca, que no fuéramos tontos. Ni FEPECO, ni tal, ni cual, tenía la fuerza que tenía una institución, curiosamente, de parte. O sea, nosotros a lo mejor con el 0, pues 0, a veces 0,1, a veces 0,2, a veces 0,05X del resultado final, del precio final de venta, controlábamos todo el tinglado. Todos éramos conscientes y así te lo transmitían los que trabajaban en la casa y los compañeros que te recibían, de que unidos éramos alguien y por separado no éramos nadie, salvo que fuéramos ricos en casa. Que bueno, eso va a existir siempre, pero profesionalmente unidos teníamos un potencial importante y separados no. O sea, no es lo mismo compartir al mejor abogado entre 100, 200, 300 o 500, que no sale a un paquete de tabaco al día, a que cada cual se pague al mejor abogado, porque es imposible tenerlo, porque no tenemos dinero para pagarlo. Entonces ese era el mérito del colegio, ese era el éxito del colegio, con sus errores y siempre lo ha habido, pero esos servicios que el colegio nos daba mucha tranquilidad para salir a la calle, no digo con orgullo, pero sí con dignidad, para no parecer soberbio ni arrogante, todo lo contrario. O sea, nos permitía salir a la calle con cierta tranquilidad. Teníamos un laboratorio de ensayos al que consultar los problemas que teníamos de carácter geotécnico, de carácter estructural, etcétera. Teníamos un departamento de estructuras que en un momento de duda te sacaban, porque había un genio que se llamaba Gallardo y un tío que era fantástico que se llamaba Velázquez. Empezaba a vivir una fundación CIE, que era el tema de precios y tal, que nos permitía saber cómo movernos en ese mundo de los precios. Después había y entonces todo eso colectivamente nos ayudaba muchísimo. Y digamos que nos lo hacía más fácil, ¿no? Yo creo que la profesión se ha transformado, pero ya sabíamos que se iba a transformar. Lo que pasa es que esto no se hablaba. Pero yo, en el año 96, representé al Colegio de Canarias en el Congreso Internacional Español de Arquitectos y ya se decían estas cosas, que teníamos que buscar caminos alternativos porque empezábamos a hacer muchos para tan poco trabajo, tan relativo trabajo. Eso ya se veía venir. Por otro lado, se veía venir con la democracia, se acabó con la tecnocracia.
Y entonces ya los técnicos superiores, etcétera, etcétera, empezaron a perder valor. Valor, me refiero a valor por narices, porque había tíos compañeros y compañeras, que eran excelentes y no lo perdieron, pero muchos que detrás del título querían ser, pues no lo eran, no tenían esas capacidades. Entonces, ahí cambió la profesión, o sea, ya desde el año 2005 ya se empezaba a notar que éramos muchos. Ya se empezaba a notar que las grandes instituciones que habíamos creado colectivamente a nivel nacional, como era la Caja de Arquitectos, la Hermandad, etcétera, etcétera, empezaban a hacer agua y tenían que transformarse en otras cosas. La Hermandad es un seguro colectivo ya no es nuestro. Antes era la Hermandad Nacional de Arquitectos y ahora es HNA, que es un seguro como Mafre. Entonces ya empezamos a dejar de ser lo que habíamos querido ser. Y mucha gente no lo quiso ver o no lo pudo ver o no lo entendió así. Y eso generó una crisis grande. Yo recuerdo en el año 2010-2011 en nuestro despacho pasar de 100 a 20 en 3 meses, digamos, de facturación, de tener que pedir dinero al banco para tener que liquidar con dignidad a los trabajadores a los que no queríamos renunciar, pero teníamos que renunciar a ellos porque no teníamos cómo pagarles. Entonces ahí tuvimos que poner en realidad lo que ya sabíamos que iba a suceder y lo pusimos y aguantamos debajo del agua con un tubo y unas gafas, tocábamos la arena de vez en cuando, a veces tocábamos la playa, volvíamos para atrás, para abajo, para arriba y entonces luchábamos mucho. Pero el colegio en paralelo, con el esfuerzo de muchos compañeros que dirigen esta casa, también hacía agua, igual que los compañeros. En el fondo no son más que la representación del colectivo. Si el colectivo hace agua, pues los que nos representan hacen agua y no pasa nada. Entonces, así es como va la cosa. Y creo que a esto hay que darle un pensado. Voy a serte sincero, le he dedicado muchas horas, pero también es verdad que cuando me voy de un sitio, me voy, miro para atrás, le deseo lo mejor a los que se quedan, los ayudo en la medida que puedo y si no necesitan mi ayuda, pues no me afecta, no quiero con esto, lo llevo bien. Pero creo que hay que reformular el sentido del colegio. El colegio tiene que ser una cosa muy simple y muy efectiva. Hay que poner en valor la figura del visado, porque resulta que este colegio se mantiene, y alguien me tendrá que corregir, gracias a los que pagan el visado o pagamos el visado, del que muchos no pagan. Ya hace muchos años los urbanistas nunca han pagado, etcétera, etcétera. Con lo cual hay que cambiar el concepto, porque la gente deja de pagar cuando no recibe atención. Y entonces yo creo que aquí en el colegio, a pesar del esfuerzo de Argeo y su equipo, al colegio le falta alma. Y cuando digo alma, es presencia. Y cuando digo presencia es atender a los colegiados para resolverles los problemas, no para leerles el estatuto ni para leerles los reglamentos. O sea, porque ya para eso están las máquinas. Entonces, lo que sí recuerdo antes es que cuando venía un compañero que por los motivos que fuere estaba apurado, asfixiado o tal, el colegio se volcaba para ayudarlo y se buscaban caminos, pero ahora yo siento que eso no sucede. Y no sucede quizás porque todos estamos desganados, quizás porque todos estamos, no critico a nadie, pero la realidad es que para mi gusto hace falta un poco más de marchita. Y marchita es alegría. Y marchita son más reuniones. Y marchita es no darle importancia a la hoja de datos estadísticos de la vivienda, que no tiene ningún interés, y sí darle importancia a las, no sé ni cómo se llaman, pero creo que se llaman las normas
las normas técnicas de los municipios, ¿no? Que es otro documento aparte. O sea, si el plan general te permite una cosa, este documento famoso te la niega, y con el mismo rango legal. Entonces, ante esas situaciones extrañas, era cuando el colegio actuaba con mucha fuerza, y ahora al colegio le falta esa fuerza, quizás porque no la tenemos, quizás porque estamos todos separados, quizás porque el mundo se ha individualizado. No voy a hacer ninguna crítica, pero hay que generar esa pasión que en un momento determinado existió. Y existió por determinados personajes. No voy a ser yo que me ponga en ningún... Pero hace falta esa pasión. O sea, cuando un colegiado viene a hablar con el decano o el secretario para que le resuelva un problema, no basta con decir lo que dice el estatuto, lo que dice el reglamento. Ya eso casi todos no lo sabemos. Tiene que haber derivadas, caminos, soluciones. Y eso es lo que te tienen que... Creo que es lo que la Junta, a mi modesto entender, le está faltando algo de magia. Y la tienen, porque los conozco a casi todos. Falta esa magia para ayudar y que el colegiado venga orgulloso y feliz porque lo han ayudado. Pero si no te ayudan, si vienes al colegio y lo que vienes es a pagar tus derechos de visado y poco más, pues poco interés tiene venir. O sea, es más, muchos dudan del interés del visado, y entonces si quitas el visado esto se muere. Y si el visado cae, que puede caer, habría que buscar otras soluciones parecidas para que, por ejemplo, alguien me dijera que un proyecto que yo he hecho cumple con los requisitos necesarios para obtener una licencia. Recuerdo hace muchos años, siendo yo decano, en una reunión en Madrid, creando la LOE y creando la CTE en el Consejo, me hacía mucha gracia porque había gente inteligentísima, pero había gente también como muy curiosa, muy colgada, dicho con cariño, digamos en Belén con los pastores, por decirlo de alguna manera, lo cual no quiere decir que fueran mala gente, todo lo contrario. Entonces, después de una reunión de 10 horas, acaba un decano preguntando, pero bueno, ¿qué es un proyecto? Después de 10 horas hablando de lo que era un proyecto. Y yo, que no podía más, porque el tiempo para mí es oro, recuerdo que le dije, digo, mira macho, después de todo lo que llevamos hablando, un proyecto es una caja o una carpeta o X con un montón de papeles, un montón de planos, un montón de conceptos, un montón de ideas, un montón de obligaciones, que tiene que pasar un montón de saltos de una carrera de obstáculos para conseguir un documento que es una licencia de obra para el cliente que te paga. Eso es un proyecto. Lo otro son entelequias, sueños, maquetas, pero eso es un proyecto de ejecución. Y sigue siendo igual. Entonces podríamos tener mecanismos para decir, oye, yo me pongo en manos de esta gente, a lo mejor ya yo no, porque yo ya estoy cayendo, como dice aquel, pero gente joven que diga, oye, me pongo en manos de ustedes, llévenme de la mano y yo pago un X de mis honorarios. Y hay mecanismos como esos a montones. Hay varias, pero te voy a decir 3 concretamente y muy cortitas. Una que me hacía mucha gracia y mucha ilusión, porque yo pasaba muchas horas en el colegio, porque me gustaba el ambiente, me gustaba el colectivo, me gustaban los compañeros. Organicé viajes a la península, casi 20, y eso nos permitió conocer las demarcaciones a un montón de compañeros que viajamos juntos. Pero una de las cosas que siempre me llamó la atención, que es que algunos compañeros mayores tenían debajo del mostrador de la planta 1 unos cajetines que eran como ¿cómo se llamaba eso? Su eso postal, que ibas con tu llave y sacabas tus papeles, ¿cómo se llama eso? Estos venían por la mañana y iban a su casillero, le pedían permiso a Andrés para pasar, o Andrés los atendía y sacaban su correspondencia de su casillero. Esto lo viví.
Y eso me hacía una ilusión enorme, porque digo, coño, esto es un sitio fantástico. La otra, que no me olvidaré jamás, es a ver a Félix Sáenz Marrero y a Paco Aznar, padres, ambos padres, llorar el día que vinieron a la primera fiesta del colegio. Con su señora llegaron los primeros, no se lo creían y se echaron a llorar de la emoción. Y lloraban como niños, porque esto lo habían hecho ellos, comillas, lo habían pagado ellos, pero lo habían permitido. Quiero decir que de su dinero fueron capaces de tener la generosidad de que otros compañeros con otras visiones montaran esto, y lloraban como chiquillos. Y eso personalmente es inolvidable. Y esos mismos iban a sus casilleros, eran los mismos que iban a sus casilleros, y eso me divertía una barbaridad. Y la última que no me olvidaré es cuando una empleada entró a mi despacho siendo secretario, se cagó en mi madre, en mi padre, me llamó idiota, me dijo de todo menos bonito, y yo no entendía el porqué. Hasta que una vez que se calmó, le dije, bueno, ya no cabe más, ¿no? Y entonces dice, entonces usted viene tan alegre aquí como todos los días, saludando, tal, y usted me va a echar a mí dentro de una semana y aquí de gracioso. Callo, se me bajaron las pulsaciones a 10. Digo, coño, no habíamos dicho que íbamos a ser discretos hasta que se supiera la solución. Pues alguien se fue y se lo contó. Pues me dijo de todo menos bonito. Y muchas más, pero esa es inolvidable. Otra que es preciosa es cuando todavía teníamos capacidad para despedir a los empleados con una fiesta en la que tenían el derecho, pagando los arquitectos, a una fiesta donde estaban invitados los empleados para despedir a una compañera. Ese aspecto institucional era la magia de esta casa, y eso es lo que hay que recuperar. Ya veremos cómo, pero yo creo que todo camina para bien. O sea, ayer leía en El País semanal algo de Rojas Marcos sobre que el optimismo hoy se ve como una estupidez, y sin el optimismo no vamos a ningún lado. Lo tengo más claro que el agua. Una cosa es el optimismo y otra la estupidez. Pero miramos con chiste a la vida o estamos perdidos. Yo sé que muchos compañeros lo interpretan mal, pero a mí siempre me ha dado igual. Lo he dicho, estando subido en esa silla. Con el título de arquitecto no lo dan ni de inteligente, ni de educado, y en ocasiones ni de arquitecto. Eso lo he dicho yo con esta sala llena, y nadie me ha tirado nada a la cabeza. Quiero decir que hay que bajar el tono y subir la reflexión y el pensamiento. Esa es la clave, con tranquilidad, sin desearle mal a nadie, sin sentirse más que nadie. Para mí esa es la clave.